Esta es una época de balances, esta es una época de presupuestos, esta es una época en la que se comparan los logros con lo que se había presupuestado. Y es una época en la que en las empresas califican el desempeño de las personas de acuerdo con el resultado que ellas tienen. También es cuando se trazan nuevos objetivos para el nuevo ejercicio anual y cuando se revisa en qué nos equivocamos para no volver a cometer los mismos errores. Por esta época, procuro conseguirle a mi anciano padre, que ya este mes de enero cumple 92 años, el almanaque Bristol. Toda su vida ha seguido el almanaque Bristol para ver las fases de la luna, para ver la época de las lluvias, que ya no son tan constantes como eran antes, pero ellos en su época, cuando él trabajaba en el campo, se basaba en eso para sembrar, la fase de la luna para saber cuándo podar las plantas, cuándo quitar la maleza, cuándo peluquear los caballos, cuándo cortarle los cuernos a las vacas. Todo eso tenían ellos como una rutina y dependía de los tiempos también de la siembra y de los tiempos también la cosecha. Acabamos de leer en Lucas 13, del 6 al 9, por favor acompáñenme, lo que dice el Señor en su palabra. Lucas 13, del 6 al 9. Dice la palabra de Dios. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizas también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, si no, la cortarás después. Vemos un escenario, la viña. Vemos 3 protagonistas, el Señor, el dueño de la viña, el viñador y la higuera. Vemos una situación, el Señor vino a buscar fruto en la higuera y no la halló. Vemos un veredicto, cortarla. Y vemos una súplica, un año más. Vamos a orar. Padre, Dios misericordioso y eterno, Dios justo, verdadero y santo, venimos ante ti, Señor, en esta mañana a implorar la santa unción de tu Espíritu, mi Dios de los cielos, para que seas tú, Señor, infundiendo tu temor en nuestro corazón y que sea tu santa palabra, Padre amado, implantada en él como una semilla, Señor, que halle tierra fértil, Señor de los cielos, y que seas tú produciendo fruto, Señor, fruto en abundancia. Padre amado, que tu palabra sea como ese martillo, Señor, que desmenuza cualquier argumento contrario, Señor, a lo que tú mandas. Y sé tú, Señor de los cielos, orando en el corazón de cada uno de nosotros, Padre amado. Apiádate, Señor, de quien te habla, mi Dios. Apiádate de mis luchas, de mis miserias. Y sé tú, Señor bendito, haciéndome, Padre Santo, instrumento fiel. Guía el corazón de mis hermanos, Padre. Y que tu palabra, Señor bendito, sea como ese bálsamo para nuestras heridas. Y que sea, Señor bendito, tú, Señor de los cielos, dándonos luz, Señor, que tanto necesitamos, Señor bendito, para vivir una vida conforme como tú mandas. Guíanos en esta mañana, mi Dios, a toda verdad, Padre Santo. Y danos, Señor de los cielos, la posibilidad de vivir para honrarte y para glorificarte. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Vemos en este pasaje un viñador suplicando al Padre, al Señor de esa viña, por esa higuera, pidiéndole un año más. Y no es en vano que el Señor nos muestra nuestra relación con Él en relación a cómo es la vida en la agricultura. Hay varios pasajes que les voy a mencionar
en los cuales el Señor hace referencia a eso. Mateo 7, del 3 al 10, el Señor dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dice más adelante el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El Señor dice también en Mateo capítulo 21, versículo 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Muestra al Señor cómo era necesario que esa higuera fuera inspeccionada. Y dice que el Señor de esa viña vino un año después a buscar fruto. O sea, el Señor no vino a buscar fruto en un tiempo en el cual no esperaba encontrarlo. Vino un año después. Y en las plantas es normal, sobre todo en los árboles frutales, conocer el tiempo de la cosecha. Y en los árboles que no son frutales o los que son de huerto, se sabe, los campesinos saben a cuánto tiempo siembran el maíz y en cuánto tiempo pueden esperar la cosecha. Un campesino no siembra un grano de maíz y espera a ver cuándo será que sale la mazorca. El campesino sabe que al año sale la mazorca y sabe que en medio del maíz siembra el frijol, pero el frijol lo van a hacer a los 6 meses, porque cada planta tiene su tiempo. Cada planta tiene su tiempo. Aún en los animales hay periodos de gestación. En los seres humanos hay periodos de gestación físicamente. Lastimosamente nosotros los hombres espiritualmente somos a veces tan poco fértiles que no hay un tiempo en el cual el fruto sea necesariamente esperado. Y es por eso que en la crianza nuestra se han separado artificialmente nuestra vida. Entonces se conoce la infancia, la juventud, la mediana madurez y la vejez. Y parece que no hubiese un periodo definido para la cosecha espiritual en los seres humanos. Y es por eso que muchas veces nosotros al final de un año, como que decimos, este año sí, o este año tal vez. Y la pregunta es, ¿qué tal si nosotros fuéramos esa higuera y hoy al final de ese año viniera el Señor de esa viña a buscar fruto en nosotros? ¿Lo hallaría? ¿Hallaría fruto en nosotros el Señor de esa viña? La esperanza que tenemos nosotros es que tenemos un viñador que le ha dicho al Señor, Señor, un año más. No este 2017 que termina, Señor, 2018, un año más. Alegrémonos por eso y congratulémonos y al final del servicio no dejemos de darnos un abrazo de aliento y de esperanza y decirnos gracias porque Dios nos ha dado un año más por la súplica de Jesucristo, nuestro intercesor, que está pidiendo por nosotros. Señor, todavía este año. Un amigo mío que trabaja dándole asesorías a las empresas, tiene una pequeña empresa y me dice, yo me dedico todo el tiempo a la asesoría a las empresas, un ejercicio que se llama planeación estratégica. Y ese ejercicio de planeación estratégica consiste en revisar cómo nos ha ido, qué vamos a hacer y cómo nos va a ir. Y me decía, necesito hacerle planeación estratégica a mi propia empresa, porque me dedico a hacerle planeación estratégica a los demás, a verles en qué han fallado, cómo deben mejorar, pero nunca me he puesto a revisar
¿qué debo hacer yo? Nunca me he puesto a revisar mi propia empresa. Y pensaba yo que el Señor nos dice claramente que así vivimos nosotros. Le hacemos planeación estratégica a los demás. Vemos la paja en el ojo ajeno de los demás, pero pocas veces nos sentamos frente a la palabra de Dios a revisar nuestra propia viga. Y pensar en un nuevo año implica una mirada hacia el año que termina. Y no solamente el año que termina, sino los años anteriores. Todavía este año, le dice el viñador, y vemos, como dice la parábola, que era el tercer año que venía el Señor a buscar fruto y no lo hallaba. Y era el tercer año en que el viñador era consciente de que la higuera no producía fruto. Todavía este año significa que la paciencia y la misericordia de Dios ha sido evidente en nosotros, porque todavía nos tiene en pie, aún a pesar de lo que somos, como oraba ahora el hermano, no nos ha pagado conforme merecemos. Y si hacemos retrospectiva hacia la época de nuestra juventud, ¿cuántos de nosotros no nos lamentamos de todo ese vigor perdido, toda esa funcionalidad que desechamos, toda esa fuerza con la que nosotros vivíamos, pero vivíamos con otros propósitos, vivíamos con otras ganas? Y ese Dios que nos vio usar indebidamente el tiempo de la juventud, nos está dando todavía un año más. Y los que tenemos más edad también vivimos no solamente la juventud, sino el tiempo de la temprana madurez, cuando nos casamos, cuando tuvimos hijos. Y si nos miráramos como quien planta un árbol, deberíamos preguntarnos, ¿será que en ese tiempo produjimos fruto? O sea, llegamos ante nuestro Señor con esa canasta llena de las frutas propias de la cosecha, le ofrecimos las primicias de nuestro trabajo. O sea, ese tiempo de vigor y esa época en la que Dios nos dio toda fortaleza, ¿la usamos para su honra y para su gloria? Y si fue así, la gloria es de Él. Y si fue así, honra y gloria a nuestro Señor, porque Él es el que da esa fortaleza. Y si no fue así, hermanos, démosle gracias porque nos ha dado todavía este año. Y aquel que haya desperdiciado su juventud y haya desperdiciado su madurez, que el Señor le revele en esta mañana que el tiempo pasado y el tiempo desperdiciado debe ser suficiente para haberlo usado en sus propias pasiones. Porque ya hemos vivido demasiado tiempo para nosotros. Ya hemos vivido demasiado tiempo para nuestras propias pasiones y nuestros propios gustos. Y el Señor nos está dando todavía un año más. Y los que somos incluso mayores, es llamativo cómo muchas personas después de los 40, después de los 50, viven como si la vida no hubiera pasado. Uno se queda aterrado en la manera como hablan, la manera como visten, en sus actividades, en sus gustos, en lo que le produce placer. Parece como si el tiempo para ellos se hubiera detenido. Y quieren o queremos seguir viviendo como si todavía estuviéramos en nuestros años mozos. ¿Cuántos hay que con un diagnóstico de una enfermedad o de una prohibición médica siguen viviendo como si no la tuvieran? ¿Cuántos hay a quienes les hace daño la grasa, pero la siguen comiendo? ¿Cuántos hay a quienes les hace daño el azúcar, pero la siguen consumiendo? Pareciera que la vida no pasara. ¿Cuántos hombres hay mayores de 40 años que no se han hecho un examen de próstata? ¿Y eso es producto de qué? De la necedad. ¿Cuántos hay mayores de 50 que pareciera que el calendario se hubiese detenido? Es llamativo que haya creyentes que sobrepasen no solamente edades cronológicas, sino edades de haber
llegado supuestamente a los pies de Cristo y que todavía no tengan conocimiento y menos aún sabiduría. Y esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Será que nuestra edad cronológica va igual con nuestra edad mental, con nuestra edad emocional y con nuestra edad espiritual? A veces pareciera que no tienen concordancia la una con la otra. Y es por eso que muchas veces uno le dice uno oye decir o le dice a una persona, uy, usted con esa edad y todavía con esas cosas. Es como cuando uno le dice a un niño, pero tú ya tienes edad suficiente para amarrarte los zapatos o tienes edad suficiente para bañarte solo. Pasa igual muchas veces con nosotros, los hijos de Dios. Debiendo ya ser, debiendo estar ya, como dice la palabra de Dios, seguimos siendo niños. Y la pregunta es, ¿qué estamos esperando? O sea, ¿qué estamos esperando? Y cuando el Señor nos habla en esta mañana de que todavía este año vamos a tener, deberíamos pensar, hermanos, en el año que termina. Los 365 días que Dios nos dio en su infinita providencia. Esos 365 días fueron puestos a los pies del Señor. Fueron esos 365 días para honrarle y para glorificarle. Hermanos, y si no lo fueron, preguntémonos cuál sería nuestra respuesta si el Señor viniera hoy a buscar el fruto en nosotros. ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿En qué utilizamos ese tiempo? Y la pregunta es, ¿vamos a seguir utilizando el tiempo de la misma manera? Por supuesto, tenemos claridad que ese convencimiento no lo tenemos nosotros, ni va a poderse fluir naturalmente de nosotros. El clamor en este día, en esta noche y en todos los días del año es, Señor, dame el convencimiento de mi necesidad de depender de ti todos los días de este año y de todos los años que tú me permitas vivir. No sé ustedes, pero a mí me llama mucho la atención cuando una persona está en tiempos de aflicción, cómo ese amor y esa dedicación al Señor parece como que floreciera, parece como que esa necesidad hiciera que brotara en esa persona un avivamiento. Pero tan pronto esa aflicción termina, tan pronto esa enfermedad se acaba, tan pronto esa falta de empleo termina, pareciera como que ya el Señor no fuera necesario. Y los tiempos de aflicción no son otra cosa que la obra de ese viñador cavando y abonando alrededor de esa higuera. Pero pareciera que como que cuando pasa todo, como que si ya el Señor dejara de ser necesario. ¿Y será que nosotros produjimos fruto de acuerdo con la obra de ese viñador en nuestra vida? ¿Será que nos levantamos de esa adversidad más fuertes de como estábamos antes? ¿O fue solamente lo que llaman los abuelas paños de agua tibia? Paños de agua tibia no es otra cosa que remedios pasajeros, pero nada de fondo. Paños de agua tibia no es otra cosa que cuando yo cojo la humedad de mi pared, limpio la pintura, medio la resano y vuelvo y pinto para que se vea bonita. Pero seguramente ese tubo que está roto sigue ahí y va a producir nuevamente una humedad y seguramente peor. ¿No deberíamos nosotros pedirle al Señor que nos dé poder para esas temporales resoluciones? ¿Cuántos en este fin de año o al principio del próximo año se van a hacer el propósito de una dieta? Este año sí voy a hacer la dieta. Enero, febrero, marzo de pronto, llega Semana Santa, llega Día de la Madre, llega Día del Padre y la dieta terminó.
Hermanos, no le demos la espalda a las preguntas que le estoy haciendo, pero no porque vengan de mí. El Señor nos dice en su palabra, examinaos a vosotros mismos. Dice el apóstol Pablo en Corintios segunda 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y ese examen que el Señor nos manda no es un examen que me hago yo frente a un test de autoanálisis, si me comparo contra mis hermanos, porque por supuesto voy a encontrar particularidades mías en las que seguramente yo voy a poder decir, yo soy más alto que fulano, o yo hago más esto que lo otro, y voy a encontrar cosas que hago menos que un hermano mío, pero es que eso son cosas muy superficiales. Es examinados, es a la luz de el único test infalible que Dios nos ha dejado, y es su palabra. Es el espejo ante el cual nosotros estamos llamados a mirarnos, la Biblia. Ante la única persona ante la cual nosotros estamos llamados a compararnos, Cristo Jesús. Por supuesto, no vamos a llegar a su estatura, pero Él sí nos va a mostrar cuál es el camino. Pedirle al Señor que nos conceda más y más del convencimiento de la necesidad de su palabra. ¿Han habido ustedes alguna circunstancia en la cual les han dicho, uy, si hubiéramos comprado este artículo, nos hubiéramos ahorrado tanta plata? De pronto los que tuvieron la oportunidad de ir esta semana a algún centro comercial se dieron cuenta que muchos de los productos estaban mucho más baratos que a principios del mes. Y mucha gente seguramente se lamentó. Si hubiera esperado, hubiera conseguido esto por el 20 o el 30% más barato. Y esas son las utilidades que nosotros seguramente dejamos pasar como oportunidad. Pues en nuestra vida y en nuestra relación con Dios también hemos dejado pasar también muchas oportunidades. Hemos dejado pasar muchos días, mucho tiempo de lo que Dios nos ha dado. Y mirando el pasado, el Señor nos convence de muchas insensateces por las cuales nosotros hemos vivido. ¿Quién de nosotros no tiene algo de qué lamentarse con respecto a su vida pasada? Señor, si no hubiera sido tan insensato, yo no hubiese hecho esto o no me hubiese contaminado tanto. Y no se necesita ser muy viejo para hacerlo. Estos jóvenes que están aquí seguramente tienen cosas de qué arrepentirse. Y gracias a Dios por eso, si los convence de arrepentimiento, desde las más tempranas edades. Y él, a pesar de lo insensatos que hemos sido, el viñador le está diciendo, Señor, todavía este año está delante de nosotros. Adoremos la misericordia con la que Dios nos preserva. Dios es el que nos libera y nos ama. Y son dones de Él, los cuales estamos llamados a clamar para que aún estén con nosotros este año. Pero no todo es la higuera en este pasaje. El Señor también menciona en este pasaje una gran misericordia. Y la gran misericordia es la benignidad con la cual el Señor de la viña, a pesar de haber dado un veredicto de que la higuera fuera cortada, el viñador le dice que le permita este año, que le permita este año. Aún estando la higuera inutilizando la tierra. ¿Qué significa que está inutilizando la tierra? Estudiábamos la semana pasada acerca de los medios de gracia. El Señor dispone para todos sus hijos los medios de gracia. La mesa está servida. Pero ¿cuántos con la mesa servida venimos llenos de la calle porque no hay apetito? Es una gran benignidad que le fuera permitido a la higuera que inutilizaba la tierra permanecer otro año. Ese otro año no es otra cosa que un regalo
de la gracia infinita de Dios para con nosotros. Hermanos, muchas veces uno escucha a las personas incluso que asisten a congregaciones diciendo, no, pues aquí viviendo este otro año, como si eso fuera algo de qué lamentarse. El solo hecho de abrir nuestros ojos hoy y de tener la posibilidad de abrirlos mañana es producto de la gracia y la misericordia de Dios. Es el resultado de la intercesión de Jesucristo, el viñador, ante el Señor Dios, para que nos dé todavía otro año más. Hermanos, la paciencia de Dios apunta a la salvación y el Señor está empeñado en nuestra vida, en la vida de sus hijos. Y la pregunta es, ¿será que acaso el Señor nos regala ese nuevo año con el propósito que nosotros sigamos desobedeciéndole o desafiando su voluntad? ¿Será que ese es el propósito? No, el Señor dice, y si produce fruto, bien, y si no, la puedes cortar. Aquel a quien tú le llamas, aquel a quien tú le compartes, aquel a quien tú le hables del Señor y dice, no, este año aún no, o no, estoy muy joven, o después, aquel que pospone, aquel que vive una vida de tibiezas, debería preguntarse, ¿no será que de pronto el Señor te está dando este año y al final de este año vendrá el Señor a ver cuál es tu fruto? Y preguntarnos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me has dado un año más? ¿Por qué? Y la respuesta es, por su infinita misericordia. ¿Y será que a pesar de que el Señor nos ha dado este nuevo año como producto de su gracia, vamos a vivir malgastando ese año? Nuestra negligencia, nuestra rebeldía, ¿será que va a ser la misma historia del año pasado para el año que empieza? Nuestra indolencia, la conciencia cauterizada, las pasiones, ¿será que van a ser las señales del nuevo año? Quiera Dios que ninguno de nosotros dude o posponga su arrepentimiento a lo largo de este nuevo año. Lo único que detiene el hacha de la justicia es la piedad infinita de Dios. El profeta Elías clama en Primera de Reyes 18:21 y nos hace una pregunta en esta mañana. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y esa era una pregunta que le hacía al pueblo. Y esa es una pregunta que el Señor nos hace. Puede ser que Dios nos pida una decisión y nos exija una respuesta inmediata. ¿Será que todavía este año vamos a seguir viviendo en la cuerda floja, desafiando la justicia de Dios? Tenemos claridad de muchas cosas que Dios manda y de muchas cosas que Dios prohíbe, pero aún así desafiamos constantemente la voluntad de Dios. ¿Será que todavía este año el amor de Dios vamos a utilizarlo como excusa para nuestro pecado? Y uno, lo único en lo cual podría pensar es decir, Dios, gracias, porque a pesar, Señor, de lo que yo merezco, no me has pagado.
como así debería ser. Por causa de nuestros hermanos, por causa de la predicación del Evangelio, estamos nosotros vivos y en este lugar. Por causa de la predicación de su palabra y por causa de la misericordia divina de Dios es que nos da esta oportunidad. Porque si ustedes leen detenidamente la parábola, también la parábola implica un límite. El Señor dice, todavía este año. La súplica del viñador no es indefinida. Dice, todavía este año. No es de por vida. Si la labor de cavar y de abonar no produce, no demuestra éxito, dice que el árbol debería caer. No estamos, no estamos a nuestro libre deseo de vivir la vida como nos parece, inutilizando la tierra como la higuera. El Señor le dice, todavía este año la voy a cavar, la voy a abonar, y si no produce fruto, entonces la puedes cortar. Si nosotros no queremos ser beneficiados por el asadón, estamos llamados a caer bajo el poder del hacha. Vendrá para cada uno de nosotros un último año. ¿Alguno de ustedes se ha hecho la pregunta como oraba mi hermano Alejandro ahora? ¿Será que este es nuestro último año? Los más jóvenes puede que digan que no. Sin embargo, por experiencia sabemos que el Señor decide a quién llama y a quién no y en qué edad lo decide. Y si este fuera nuestro último año, ¿cuál sería nuestro fruto? ¿Estamos preparados para ir a rendir las cuentas? Coloquialmente la gente dice, lo único que uno tiene seguro es la muerte. Sin embargo, entendemos por la palabra de Dios que tenemos algo más seguro después de la muerte, y es el juicio, estar en la presencia del Señor. Y aún si nosotros viviéramos para ser contados en los Guinness Records como las personas más ancianas de la tierra, un día vamos a morir. Entonces, ¿por qué añadirle más números rojos a nuestro balance? ¿Por qué añadirle más deudas, más pasivos a nuestros estados financieros? ¿Por qué estar más en bancarrota delante de nuestro Dios? Muchos viven como si nunca se fueran a morir. Y no significa que vivamos de una manera fatalista y me voy a morir y si salgo me coge un carro y si llueve me mata un rayo. No, tener la conciencia de que nosotros un día vamos a estar en la presencia de Dios. No sabemos cuándo, pero un día vamos a ser llamados a rendir cuentas. Entonces ustedes dirán, qué sermón de fin de año tan triste y tan trágico y tan dramático. No, la parábola también habla de una hermosa esperanza. Déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. ¿Quién está hablando ahí? Nuestro Señor Jesucristo. Déjala que yo cabe alrededor de ella y la abone. Hay un compromiso personal de nuestro Señor Jesucristo de encargarse de labrarnos. La higuera por sí misma está imposibilitada de dar buen fruto. Por sí misma esa higuera no puede dar buen fruto, a menos de que el viñador le dedique un cuidado permanente y meticuloso. ¿Y en qué consiste el cuidado del viñador? ¿Qué dice el viñador que va a hacer? Cabe y la abone. ¿Y qué se les ocurre a ustedes en la acción de cavar? Literalmente, como lo dice la palabra, va a cavar alrededor de esa higuera. ¿Para qué? Para quitar de alrededor de esa higuera esa tierra que le está
alimentando. Esa tierra que es una tierra mala que está influyendo en la vida de esa higuera. Es necesario quitar esa tierra. Es necesario quitar esa tierra que es la que también le da estabilidad a la higuera. Cuando tú cavas alrededor de una planta, esa planta pierde la estabilidad. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros a nuestro alrededor? Lo que nos da seguridad. ¿En dónde está puesta nuestra seguridad? ¿En dónde está puesto nuestro alimento? ¿De qué se nutre nuestra vida? Y todo aquello que nos da seguridad, que nos da alegría, que nos da esperanza, es lo que el Señor va a quitar, es lo que el Señor va a acabar. ¿Qué sale ahí cuando el Señor empieza a acabar? Seguramente al principio se ve la maleza, ¿no? Entonces uno dice, no, es la maleza, pero el Señor sigue acabando y encuentra las piedras y sigue acabando y encuentra gusanos y sigue acabando y ¿qué más encuentra? Y encuentra la idolatría de nuestro corazón, aquello en lo que nosotros ponemos nuestra esperanza, aquello en lo cual nos da a nosotros firmeza y alegría. Y gracias a Dios, porque a pesar de que ese proceso es doloroso, además porque es doloroso porque nos va a mostrar todo lo que tenemos ahí guardado, también va a producir, esta higuera va a estar inestable porque no tiene esa tierra que la sostenga, tierra mala, y esos bichos son los que nos corroen, nos corrompen y alimentan nuestra vida, y nuestro fruto no es el que el viñador y el Señor buscan. El Señor, hermanos, por amor va a disponer en nuestra vida y va a ordenar en nuestra vida circunstancias de tal manera que nosotros tengamos oportunidad y necesidad de depender única y exclusivamente de su gracia para crecer y para que cada día podamos parecernos más a la estatura de Cristo. Y una vez el Señor cae, ¿con qué va a llenar ese hueco? Con su palabra. Con su palabra, que es la que nos infunde esperanza. Con su palabra, que es la que da luz en medio de la oscuridad. Con su palabra, que es la que da vida donde hay muerte. Con su palabra, que es un bálsamo para nuestras heridas. Con su palabra, que es la que limpia y desinfecta todo lo que está a nuestro alrededor. Él abona nuestra tierra, nos da tierra abonada. ¿Y qué nos provee? Nutrientes. El nutriente de su palabra para que haya un crecimiento conforme a su voluntad, santo, permanente, duradero. Y esa palabra con la que Él llena ese hueco nos va a dar firmeza. La firmeza en medio de las turbulencias, firmeza en medio de las circunstancias, firmeza en medio de las adversidades. Y esa palabra no es otra cosa que Jesucristo nuestro Señor. Y es a Él a quien debemos mirar. Es ante Él a quien debemos rendirnos. Es de Él en quien estamos llamados a depender. Pero ese convencimiento no va a llegar por nosotros mismos. La higuera no va a sacar una rama y va a empezar a quitar la tierra mala y va a empezar a sacudirse de aquello que no le provee nutrientes. Es necesario que haya un convencimiento. Es necesario que sea ese viñador el que obre en bien para nosotros. Quieras o no, el Señor tiene un compromiso personal de llevar a sus hijos al crecimiento, porque el Señor está comprometido con las higueras de su viña. Dice Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ese es un propósito de Dios para con su Hijo. Te haré entender. Y es una decisión de Dios. El apóstol Pablo en 2 Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra.
Y dice el mismo apóstol Pablo en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, la obra de Dios en nosotros empieza y termina en Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué le estaba aportando la higuera a la viña? Nada. Al contrario, estaba inutilizando la tierra. El viñador dice que él va a acabar y él va a abonar esa higuera. Ese es el compromiso y es lo que está en la mente de nuestro Señor Jesucristo. En cada uno de nosotros. Porque el fruto de cada uno de nosotros, como creyente, unido, es el fruto de su iglesia. El Señor tiene en mente ese fruto. Y ese es el fruto que Él busca en nosotros. Entonces, todavía este año, dice el Señor, todavía este año. Sin embargo, dice también la parábola que hay un condicional. ¿Qué es un condicional? Pues si pasa esto, sí, y si pasa lo otro, no. El Señor dice, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Literalmente en el original dice, y si hiciere fruto en el futuro, y si hiciere fruto en el futuro. Y es llamativo como muchas personas tienen por costumbre el 31 de diciembre salir con una maleta para ver si hay un viaje, tirar lentejas para que haya abundancia, comerse las 12 velas, las uvas, perdón, las 12 velas. Estaba pensando en los que prenden las velas. Prender las 12 velas. Algunos dicen que necesitan tener dinero en la billetera para que nunca les falte. Y este pasaje nos dice, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Hermanos, el objetivo divino en el proceso de cavar y abonar es la salvación. Ese es el objetivo, la salvación, que esa higuera permanezca en pie. Si eso es obtenido, gloria a Dios. No hay ningún mérito en la higuera. Gloria a Dios. La pregunta es, como pasa comúnmente, pregúntese usted, ¿por qué no hizo algo que se propuso el año pasado? Por ejemplo, ¿por qué usted no estudió lo que quería estudiar? Entonces usted empieza a decir, no, no tuve tiempo, me cambiaron el turno, porque por esto, por lo otro. Entonces uno habla con una persona, un subalterno, un empleado, mira, pero tu objetivo era hacer esto, ¿por qué no lo hiciste? No, porque es que... Y entonces la pregunta es, ¿será que el próximo año vamos a repetir las mismas excusas de todos los años? Porque lamentablemente nosotros, los seres humanos, nos conformamos con eso, con estar dando todo el tiempo explicaciones con respecto a lo que Dios nos pide. Es que no puedo, pero es que el año pasado tampoco podías. ¿Qué hiciste este año para poder? No, no puedo. No es que no soy capaz, pero ¿por qué no eres capaz? No, porque es que, ¿qué hiciste para capacitarte? O sea, un incapaz se capacita y se vuelve capaz. ¿Qué hiciste para capacitarte? Es que no sé. ¿Qué hiciste para aprenderlo? O si no te dicen, ¿y ya para qué aprendo eso? Ya no necesito aprenderlo. Detrás de todas esas excusas hay un grande no quiero. No quiero. Porque si quisieras,
¿Cuántas cosas eran tan difíciles que lograste? ¿Cuántas cosas te propusiste este año que las sacaste adelante? ¿Por qué? Porque querías. Conseguiste plata prestada, te trasnochaste, trabajaste un domingo, pero lo hiciste. ¿Y por qué no lo queremos hacer? ¿Por comodidad? ¿Por la ley del menor esfuerzo? ¿O por temor? Porque es que cuando yo hago algo que no sé, seguramente me voy a equivocar. Entonces yo no quiero equivocarme para que no se den cuenta que yo me equivoco, porque mantengo un alto estándar de lo que yo soy. Y entonces, por eso, caigo en actos de desobediencia delante de Dios. Dejo de hacer lo que Dios manda o hago lo que Dios prohíbe, producto de mi orgullo y de mi idolatría. Hermanos, el versículo dice, todavía este año. Y puede ser que sea literalmente este año. La cruz está levantada, como la serpiente en el desierto, y solo aquel que la mirara se podía salvar. Cristo Jesús está expuesto, su evangelio predicándose. Que el Señor nos conceda el convencimiento en este año de mantener nuestros ojos puestos en Él. Porque el resplandor de la gloria de Cristo, cuando Él venga, no va a ser nada comparado con el que hemos visto de la cruz. Él va a volver como juez. Hoy día lo vemos como Salvador, pero Él va a volver como juez. Hoy día es un redentor, va a volver como juez. Y estamos llamados, hermanos, a pedirle a Dios que nos permita ir de rodillas ante Cristo, a que nos convenza de que todavía este año, gracias a su misericordia, estamos llamados a vivir para honrarle. Aún hasta el último año de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, mi Dios, por ese viñador que clama diciendo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Gracias, mi Dios, Padre, por Cristo Jesús, que murió por nosotros en la cruz del Calvario y que aún sigue intercediendo por nosotros, que aún sigue cavando y abonando a nuestro alrededor, Señor, a través de tu santa palabra. Gracias por el Espíritu Santo que cada día nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias por este año que termina y gracias por los años vividos, Señor. Y gracias por el nuevo año que nos das, mi Dios bendito, para poder tener el privilegio, mi Dios, de llegar ante ti, Señor, clamándote para que seas tú, Señor, abonándonos, podándonos y labrando, Señor, constantemente en nuestras vidas. Un fin de año, Señor de los cielos, en el cual, Padre Santo, podemos venir, Señor, a decirte perdón, Padre, por el tiempo mal usado. Perdón, Padre amado, porque tú has puesto, Señor bendito, a nuestra mesa, Señor, las viandas y muchas veces las hemos desperdiciado. Perdón, Padre de los cielos, porque has puesto en nuestro camino, Señor, personas a las cuales predicarles tu santa palabra, mi Dios, pero hemos sido negligentes y necios. Padre amado, gracias, Señor bendito, porque aún, Señor, nos das un nuevo año en el cual podamos, amado Padre, congraciarnos delante de ti, no por nosotros, sino por la obra que tú haces en nuestras vidas. Danos, amado Señor bendito, el convencimiento necesario, mi Dios, de nuestra necesidad permanente, no solamente de un Salvador, sino de un Señor por el cual vivir, un Señor al cual temer y un Señor al cual obedecer. Gracias por mis hermanos, gracias por mi familia en Cristo, mi Dios, gracias por nuestros pastores, gracias por nuestros ancianos, mi Dios bendito, y gracias por tu santa iglesia, mi Dios santo, porque a través de ella, Señor bendito, tú nos pules,
Tú nos guías, Señor bendito, y tú nos santificas. Permite, amado Señor de los cielos, que cada día, Señor, de este nuevo año, vivamos para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.